Parashá número 26, Shmini, que significa octavo. La encontramos en Levítico Vaikra, capítulo 9, verso 1, al capítulo 11, verso 47. Primera Aliyá. Vaikra, capítulo 9, versos del 1 al 16. En el octavo día, Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Según Rashi y el Midrash, este octavo día coincidía con el primer día del primer mes del segundo año, el primero de Nisán. Éxodo, Shemot, capítulo 40, versos del 2 al 17. Punto número 1. El número 8 tiene un gran significado, tanto espiritual como profético. Punto número 2. Este se obtiene sumando 7, que corresponde a perfección, más 1 que corresponde a creación o cabeza, lo cual nos permite entender que se trata de una nueva creación o un nuevo comienzo. Punto número 3. El octavo día, el día de la circuncisión de los niños varones. Punto número 4. El octavo día después de la fiesta de Sukkot, llamado Shmini Atzeret. Punto número 5. Como un día representa 1000 años, el octavo día simboliza el octavo milenio después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los nuevos cielos y la nueva tierra, y el reino será entregado por el Mashiach Yeshua al Padre. Vaikra, capítulo 9, verso 2. Y dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda de ascensión, sin defecto, y ofrécelos delante de Hashem. Ahora le toca a Aarón sacrificar por primera vez en su vida, lo que nos enseña que no podemos exigirle a nadie obediencia si nosotros mismos no la practicamos. No podemos exigirles a nuestros hijos que no mientan si nosotros lo hacemos. Como dice el Rab Shaul en Romanos, Romillín, capítulo 2, versos 21 al 24. Bueno, pues tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la Torá, ¿deshonras a Elohim con la infracción de la Torá? Porque como está escrito, el nombre de Yud-Hei Bat-Hei se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. Lo primero que tenía que sacrificar era una ofrenda por el pecado. Normalmente se daba un toro por el pecado de un sacerdote. Levítico Vaikra, capítulo 4, verso 3. Pero aquí Aarón tendrá que ofrecer un becerro. Según el Midrash, esto fue con el propósito de expiar por el pecado del becerro de oro. Vaikra, capítulo 9, verso 6. Y Moshe dijo: esto es lo que Hashem ha mandado que hagáis, para que la gloria de Hashem se aparezca a vosotros. Estos son los pasos a seguir para poder experimentar la gloria del Altísimo. Paso número 1. Esto es lo que Hashem ha mandado: el estudio de la Torá. Paso número 2. Que hagáis la obediencia a la Torá con motivos correctos. Paso número 3. La gloria de Hashem se aparezca a vosotros. El resultado de los dos primeros. Vaikra, capítulo 9, verso 7.
Entonces Moshe dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda de ascensión, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como Hashem ha ordenado. Por segunda vez Moshe le dice a Aarón que presente su ofrenda. Esto nos hace pensar que Aarón estaba dudando y por eso no se atrevía a acercarse al altar. Moshe le anima de nuevo para que tome su lugar como el gran Cohen, el Cohen Agadol, y haga su trabajo, sabiendo que el Eterno ha provisto con un sacrificio perfecto para que podamos tener acceso al servicio sagrado delante de él. Elohim había perdonado a Aarón. Es posible que él haya tenido mala conciencia y vergüenza por su gran pecado. Pero esta porción de la Escritura resalta la gran misericordia del Todopoderoso al permitir a un gran pecador ocupar el puesto más alto de la nación. Aarón es un hermoso ejemplo del perdón del Eterno. Apreciado hermano, si nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, entre los cuales posiblemente algunos hayan sido muy graves ante los ojos de Elohim, y si hemos confesado nuestros pecados, pidiendo perdón y puesto nuestra confianza en la misericordia de Elohim, podemos estar seguros de que Él nos haya perdonado. Primera de Juan, Yohanan Aleph, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y Jeremías, capítulo 31, verso 34. Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Estos textos nos enseñan que cuando Elohim perdona, también hace olvidar nuestro pecado. Sin embargo, conforme uno va creciendo en el Rúa, se da cuenta de la gravedad de los pecados que uno ha cometido. Salmo, Teil, capítulo 25, verso 7. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Hashem. El hecho de recordar el pecado de la juventud viene del Rúa del Eterno, que nos va instruyendo acerca de todas las cosas. Al principio, cuando uno se arrepiente de los pecados, no es realmente consciente de la gravedad de ellos. Por eso, cuanta más madurez espiritual hay en una persona, más pecador se considera al mirar hacia atrás, avergonzándose por lo que ha hecho. Esto viene del Rúa. Pero ¿no dice la Escritura que el Eterno nunca se acordará más de los pecados según el pacto renovado? Sí, es cierto. Él hace olvidar nuestros pecados en el sentido de que nunca nos los recuerde en la cara con el fin de humillarnos o hacernos sentir culpables. Eso lo hace el acusador, Hasatán. Cuando Elohim perdona, lo hace de verdad y nos considera como si nunca hubiéramos cometido esos pecados. Sin embargo, por el otro lado, hay un crecimiento en la conciencia del pecador arrepentido acerca de la gravedad de lo que ha cometido, no para condenar o avergonzar, sino para enseñarnos acerca de la inmensa misericordia del Altísimo y el resultado poderoso de la redención del Mashiach Yeshua. El Rúa del Eterno también nos hace recordar lo que hemos hecho para que no nos enorgullezcamos, sino nos mantengamos humildes. Nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Eterno. Este proceso de concienciación de la gravedad del pecado cometido en la juventud se puede ver en la vida del Shalía Shaul,
Primera de Corintios, Corintiji Malef, capítulo 15, verso 9. Porque yo soy el más insignificante de los emisarios, que no soy digno de ser llamado emisario, pues perseguí a la congregación de Yud-Hei Bat-Hei. Esto es una de las primeras cartas del apóstol. Más adelante vemos cómo la conciencia de la gravedad de su pecado ha aumentado. Ya no habla de sí mismo como el más insignificante de los apóstoles, sino como el más pequeño de todos los santos. Efesios, Efesiyín, capítulo 3, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mashiach Yeshua. Al final de su vida habla de sí mismo como el más grande de los pecadores, no por lo que estaba haciendo en ese momento como creyente maduro, sino por lo que había hecho en su juventud. Primera de Timoteo, Timoteo Salef, capítulo 1, versos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. El Mashiach Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Yeshua, el Mashiach, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para la vida eterna. Ciertamente nuestros pecados han sido borrados y perdonados por la muerte del Mashiach Yeshua, representada en los sacrificios de pecado. Pero conforme vayamos creciendo espiritualmente, entendemos cada vez más la gravedad de lo que hemos hecho. Entonces surge en nosotros una inmensa gratitud que produce una alabanza eterna al Altísimo por la obra salvadora mediante el Mashiach Yeshua que nos ha alcanzado. Amén.